Después de los terribles acontecimientos que se suceden entre Venezuela y la Nueva Granada, entre Caracas y Bogotá, se llamaba así, en el año 30, sobre las posibles amenazas que veía Páez en la Nueva Granada. Felizmente, digo felizmente porque, vamos a decirlo, de alguna manera se solucionan algunas cosas, pero en el 17 de diciembre de 1830 muere el libertador Simón Bolívar, y el 24 de marzo de 1831 los esfuerzos del gobierno por hallar una fórmula que resuelva definitivamente las diferencias con la Nueva Granada empiezan a notarse. Se da una convocatoria a una gran convención colombiana para arreglar los pactos de que se habla en el artículo 217 que hablábamos hace unos minutos, el artículo 217 de la Constitución del 30, y se convertirá en uno de los principios que orientará la política exterior de la región. Sobre este tema, el Congreso de la República, el 13 de abril del 31, enviará a la Nueva Granada y a Ecuador una comisión especial para tratar toda la materia relativa precisamente a este punto que vemos aquí en esta diapositiva, que es cómo se van a organizar los repartos una vez aceptadas las diferencias. Entonces el gobierno granadino, por su parte, enviará a Caracas un nuevo representante, el señor Eusebio Cabanal, para insistir en la necesidad de la unión y, de ser posible, la asistencia de Venezuela al Congreso de Leiva. Por supuesto que el gobierno de José Antonio Páez no acepta enviar ningún representante, y al finalizar el año 1831 ya se ha logrado bajar la tensión entre ambos. ¿Cómo damos cuenta de ello? Damos cuenta de ello en la memoria del Estado presentada en a principios de 1832, donde ante el Congreso se expresará lo siguiente. Abro comillas: restablecida ya la paz de la República, viendo la seguridad de que no será turbada mediante que la Nueva Granada sea constituido y reconocido la soberanía e independencia de Venezuela, cierro comillas, ya vemos ahí que ya por fin se zanjaron en 1832 las diferencias. La Nueva Granada acepta la separación de Venezuela. Por tanto, es allí donde vemos los últimos resultados del Congreso Constituyente granadino. En especial vemos un decreto del año 1832 en el que se reconoce, un decreto del 10 de marzo de 1832, donde se reconoce oficialmente la independencia de Venezuela por parte de Bogotá, 1832. Sin embargo, va a ser a partir de marzo de 1833 cuando se discutirá nuevamente en el Parlamento el asunto de las relaciones de Venezuela con los otros países partes de lo que fue la República de Colombia. Sobre esta materia, se va a abrir un ápice que va a ser un factor esencial dentro de la política exterior del general Páez. A su vez, el general Páez, en su mensaje al Congreso de la República de 1833 al 34, lo dejará constancia de la siguiente manera, abro comillas: aún no se ha dado principio a las relaciones que deben establecerse con la Nueva Granada y el Ecuador para arreglar los distintos negocios en que estuvo Venezuela ligada con estos pueblos. Entonces allí es donde vemos cómo ya se está hablando precisamente de este reparto pasivo, de los pasivos de lo que eran las finanzas de nuestros países. Los efectos de este punto tan importante, que además no solamente tiene que ver con lo que va a ser la política económica de Venezuela y de todos nuestros países a partir del siglo XIX, sino que también va a influir en lo que es la guerra diplomática por nuestras fronteras. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno, el 6 de mayo de 1833, autoriza al señor Santos Michelena como enviado extraordinario y plenipotenciario de Venezuela en Bogotá para iniciar las negociaciones. Así, el 28 de agosto, Santos Michelena será recibido oficialmente por el gobierno neogranadino.
Santos Michelena no espera la llegada de todos los representantes, mientras esperaba que llegase el representante ecuatoriano, inicia negociaciones con la Cancillería neogranadina para la firma de un tratado de amistad, comercio, navegación y límites entre los dos países, el cual finalmente se concluirá el 14 de diciembre de 1833. Asimismo, va a firmar el 25 de enero de 1834 una convención complementaria sobre la alianza entre ambas repúblicas. Sin embargo, allí va a haber el principio de estos roces que vamos a tener con nuestra frontera. Entonces vamos a ver que estas mismas dificultades surgidas en torno a la cuestión de los límites se va a hacer crítica y va a llegar a alcanzar los más altos niveles de lo que va a ser el quehacer de la administración pública, lo que conducirá a nuestro canciller el 7 de agosto de 1834 a realizar una nota a su homólogo en Bogotá sosteniendo las posibilidades de sostener una disputa de arbitramiento. Es un tema que ya se había hablado, el arbitramiento, desde el Congreso Anfictiónico de Panamá. Estas negociaciones no van a ser fáciles porque Ecuador no se presenta en su debido momento, por lo que estas negociaciones van a ser aplazadas por algún tiempo. Sin embargo, el 6 de septiembre de 1834 van a firmar los plenipotenciarios Santos Michelena y Lino Pombo, Michelena por Venezuela y Lino Pombo por la Nueva Granada, y lo que va a ser la convención sobre el reparto y división de la deuda colombiana. Sobre esta misma diapositiva que tenemos, el reparto del pasivo colombiano, que estamos hablando de la convención de 1834, la postura granadina de Lino Pombo era dividir la deuda basándose en la riqueza relativa. Argumentaba que Venezuela, aunque diezmada en población, poseía mayores recursos económicos que justificaban una mayor carga. Desde allí ustedes ven que ya se nos visualiza como un país inmensamente rico. En tanto que Santos Michelena consiguió un gran éxito, ya que impuso el criterio de la población. Venezuela logró adjudicarse apenas el 28.5%, librándose de las responsabilidades sobre el 71.5% unidades correspondientes a la Nueva Granada y al Ecuador. Este reparto y esta convención es aprobada en 1835, lo que apaciguó temporalmente la alegación, a la alegación británica, aunque ató la viabilidad del Estado a los fluctuantes ingresos de las aduanas, y allí es donde vemos la relación entre relaciones exteriores y comercio. En estas mismas luchas que se inician la labor diplomática en nuestros territorios fronterizos, vemos esta matriz de diagnóstico, cómo nosotros vamos avanzando históricamente en todo el siglo XIX, fundamentalmente en la amenaza de nuestra frontera. Con la Nueva Granada tenemos los negociadores son Santos Michelena y Fermín Toro, y la disputa principal es por el Cabo de la Vela y San Faustino. El resultado histórico es primero el Tratado Michelena-Pombo de 1833, rechazado por el Congreso venezolano por la pérdida de 62 millas de costa, y a su vez el fracaso en las negociaciones en 1844 con Fermín Toro. En tanto que con la Guayana Británica, nuestro negociador es Alejo Fortique. Y allí, bueno, ustedes saben perfectamente que es una negociación que se inicia en esta época. Los problemas con la Guayana inglesa se inician fundamentalmente en 1830, 1825-1830. Estando Bolívar vivo, ya habíamos iniciado conflictos por el intento de la Guayana Británica de mover su frontera del lado occidental del río Esequibo. Entonces, la línea Schomburg, que inicia en 1835
y avanza hacia las bocas del río Orinoco y Punta Barima. ¿Cuál es el resultado histórico? La remoción de postes provisionales lograda por Fortique en 1842, pero sin tratado definitivo, y el límite queda congelado. En tanto que con Brasil, el negociador venezolano es Antonio Leocadio Guzmán, y las disputas, la fricción principal está en la disputa de los tratados hispano-lusitanos de 1750-1777 versus la ocupación de hecho brasileña en la cuenca amazónica. El resultado histórico es la suspensión de las negociaciones por el rechazo del Imperio del Brasil a los pactos separados de límite y navegación. En esta lámina podemos ver muy claramente cómo se desarrolla en el siglo XIX todo el estrangulamiento geográfico de nuestra república. Por una parte tenemos la presión granadina, que se da en la expansión comercial e intentos de anexión legislativa sobre La Guajira y la provincia de San Faustino. En tanto que en la cara norte de Venezuela, en nuestra zona Caribe, en nuestro frente caribeño, vemos los bloqueos navales, lo que les decía, no sé, creo que en la clase pasada, que les hablaba sobre la diplomacia de las cañoneras. Esta diplomacia de las cañoneras se caracteriza por los bloqueos navales, es una constante de las flotas anglo-francesas ancladas en La Guaira, exigiendo el cobro de indemnizaciones con los cañones apuntando a nuestras costas. Y bueno, y por el lado oriental tenemos la incursión británica, las marcas de constante movimiento de lo que llamó Inglaterra las líneas Schomburg, aunque Schomburg muere, en este momento no recuerdo exactamente el año en que muere Schomburg, las líneas que siguen moviéndose hacia el oeste de Venezuela, que se mueven desde el río Esequibo hacia nuestro territorio guayanés, siguen llamándose secuencialmente las líneas Schomburg, lo cual es una evidencia del diseño imperial para controlar estratégicamente las bocas del Orinoco, que ya desde la época de el pirata inglés William Raleigh ya estaban a la vista, porque en sus documentos le dijo a la reina que esa era la entrada directa, las bocas del Orinoco, y que desde allí se podía llegar al centro del continente. Todo el movimiento diplomático de Venezuela, tanto con Estados Unidos como con Europa, con países asiáticos, pero fundamentalmente nuestras relaciones van a ser con Estados Unidos, y nuestros conflictos diplomáticos van a ser fundamentalmente con los Estados Unidos y los países europeos. Entonces, no vamos a tratarlo país por país, sino que vamos a tratarlo por momentos históricos, ya que un momento histórico es todo lo relacionado con el reconocimiento de los tratados de paz con España. Con Estados Unidos tenemos el conflicto del Guano, con Holanda tenemos el conflicto con las islas del Caribe, nuestras vecinas, y así sucesivamente vamos a trabajarlo por hechos históricos determinados con cada uno de estos países. Con respecto a España, tenemos este expediente, que es el expediente de reconocimiento del Tratado de Paz con España, cuyos actores principales son, por supuesto, el doctor Alejo Fortique, Francisco Martínez de la Rosa de España, y fue firmado en Madrid el 30 de marzo de 1845. Como ustedes ven, fue un trabajo de 15 años, desde 1830, que se inicia la Cuarta República, y son 15 años después que nosotros logramos la firma del reconocimiento. El obstáculo histórico que privó durante 11 años fue que España exigía a Venezuela asumiera indemnizaciones por los bienes confiscados a realistas y pagara la deuda colonial completa. Ustedes más o menos saben lo que eso significa. O digo más o menos saben, o saben bastante. De hecho, un país como Haití, uno de sus problemas, que se han dicho cualquier cantidad de barbaridades sobre Haití, es precisamente que ha pasado 200 años o más pagando la deuda colonial a Francia.
En tanto que para nosotros el triunfo diplomático fue logrado por Alejo Fortique, que logró el reconocimiento explícito de la soberanía, forzando a España a limitar el cálculo de la deuda colonial exclusivamente hasta el 5 de julio de 1811, fecha de la independencia, eximiendo a la República de la deuda por guerra, que la deuda que asumimos más adelante, de la que hablábamos, que fue trabajada por Michelena, de que a Venezuela le tocó apenas el 25% del pago de la deuda de la República de Colombia, en tanto que a España también le reconocemos una deuda, que es la deuda colonial, hasta el 5 de julio, y así, como vemos, se van sumando las deudas. El impacto institucional: Venezuela estuvo en condiciones superiores a las de cualquier otra nación suramericana, cerrando así el capítulo de la ilegitimidad internacional. Una de las características dichas ya en diversas oportunidades ha sido de la diplomacia de las cañoneras. Entonces vamos a ver esta famosa diplomacia de las cañoneras, que en algún momento les pasé toda una cronología histórica de la diplomacia de las cañoneras en el siglo XIX. Tenía más o menos un círculo que podemos llamar un círculo vicioso, que empezaba con la intimidación naval, donde las flotas de guerra extranjeras llegaban a La Guaira y el capitán del barco intimaba al presidente de la República de Venezuela, negando la soberanía del país, intimando con ultimátum para el pago de deuda. Más adelante se podía ver en algún momento una firma de convenio con intereses usureros que logran hipotecar las aduanas nacionales. Y eso lo hablábamos anteriormente, la razón por la cual nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores estaba unido al Ministerio de Hacienda. De esa fricción interna podía iniciarse una montonera, una guerra civil, una sonada o un decreto legislativo soberano en Venezuela. ¿Qué venía después de esta intimación? Los daños colaterales, donde se podía ver perjudicados propiedades de europeos, estadounidenses y o confiscaciones de propiedades de extranjeros, lo que llevaba a el reclamo, deudas y reclamos. Esa es una subsección del Archivo Histórico de la Cancillería, porque son tantas las deudas y reclamos en el siglo XIX que hay una sección completa de todos los reclamos de los consulados europeos a venezolanos por daños mínimos y máximos a bienes de extranjeros. Entonces, el cónsul extranjero eleva la pérdida a una cifra que puede ser una cifra mínima, la eleva exigiendo un pago inmediato. Ante la negativa del gobierno nacional, la negativa institucional, el gobierno rechaza el reclamo por ilegítimo, fraudulento o por insolvencia fiscal, y se inicia nuevamente este círculo vicioso. Al el gobierno venezolano iniciar la negativa institucional, nuevamente viene la intimidación naval, y así sigue este círculo dando vueltas, y tenemos un siglo de diplomacia de las cañoneras. Otro hecho histórico que determina la historia política y diplomática de Venezuela tiene que ver con un decreto soberano del gobierno venezolano del año 1849, que es conocido en la historia como la Ley de Espera y Quita. ¿Qué significa la Ley de Espera y Quita? Es una ley aprobada en el gobierno de Monagas, de moratoria de pagos para aliviar a los deudores nacionales, a los venezolanos arruinados por la crisis agrícola de mediados del siglo XIX. ¿Qué sucede? Que los diplomáticos, los gobiernos europeos, a través de sus diplomáticos, consideran esto como una agresión a sus connacionales, y aquí se ve la intervención de la Gran Bretaña. Así como vimos ya un capítulo con España, este es un capítulo decisivo de nuestras relaciones con la Gran Bretaña.
¿Qué vemos aquí? La intervención diplomática. El encargado de negocios británicos declara la ley incompatible con el libre comercio, invoca la fuerza naval desconociendo el derecho venezolano a legislar internamente. ¿Qué se produce aquí? Otra intervención naval, la diplomacia de las cañoneras. ¿Qué sucede? La ruina financiera. ¿Por qué? Por el protocolo de 1850. Venezuela es forzada a asumir deudas privadas como deuda pública nacional. Se impone un interés usurero del 12% anual retroactivo, hipotecando los ingresos exclusivos de la aduana de La Guaira. Entonces ahí es donde nosotros vamos viendo toda esa bola financiera que más tarde se va a desarrollar. Vamos a ver los diversos hechos históricos, pero ya vimos la deuda colonial con España. Las relaciones con España se estabilizan cuando aceptamos un pago de deuda colonial. Más adelante tenemos la deuda de la República de Colombia, que es otra deuda que se suma, y así se van sumando diversas deudas.